Buenas noches. Estamos hoy en nuestro primer miércoles de cambio. Gracias a todas las personas que se conectan a través de Instagram a esta transmisión que prometimos hace 8 días cuando lanzamos nuestra comunidad La Audacia del Cambio. Estuvimos en la Casa del Libro Total y prometimos que cada 8 días íbamos a tener un espacio en vivo para hacer interacción con las personas que nos siguen a través de Instagram y todos los que estén interesados en hablar de PNL y de emprendimiento. Así que sean todos bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, porque cada día tenemos más seguidores y más personas preguntando acerca de nuestra comunidad. Así que les damos la bienvenida. Si de pronto hay algún problema de sonido, les agradecemos nos cuenten en el chat. Este va a ser el medio por el cual nos vamos a estar comunicando durante esta hora, dado que pues los celulares están grabando, entonces no podemos responder mensajes de WhatsApp. Si tienen algún inconveniente con el sonido, pues les agradezco que nos lo cuenten, les agradecemos nos lo cuenten ahí por el chat. Yo tengo aquí mi PC, entonces aquí voy a estar muy pendiente de la transmisión para estar respondiendo las preguntas que ustedes nos hagan. Sean bienvenidos a este miércoles de cambio, ya han empezado varias personas a conectarse. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida y les actualizamos, les contamos qué es la Audacia del Cambio. Recordemos que la Audacia del Cambio es una comunidad de empresarias. Somos una comunidad de empresarias que tejemos redes de fortalecimiento para el acceso a mercados a través del apoyo mutuo y de la reprogramación mental. Estamos en el mercado hace poco tiempo, pero la verdad es que es un sueño hecho realidad que se ha materializado por fin y que Laura y yo hemos tenido desde hace varios años, pero que hemos podido llevar a feliz término gracias a también el apoyo de las mujeres que hacen parte de esta comunidad. Entonces, una vez más, bienvenidos y vamos a presentarnos. Voy a empezar. Mi nombre yo soy Alexandra Dávila. Soy una mujer fuerte, feliz, tengo 43 años, estoy soltera, no tengo hijos y soy profesional en gestión empresarial y especialista en gerencia de hidrocarburos. Llevo algunos años, específicamente 15, trabajando con empresarios locales de área de influencia del sector minero energético en Colombia. Ahí, en este trabajo, he podido trabajar o conocer muchos empresarios locales, muchos empresarios pequeños, y con ellos he logrado hacer desarrollo de proveedores, mejorar capacidades y hacer programas de emprendimiento. Soy además una sobreviviente de la reprogramación mental y eso me ha ayudado para que mi trabajo sea exitoso, tanto por la forma como yo pienso y actúo, como por la transferencia de conocimiento que puedo hacer a los empresarios. Me encanta el emprendimiento, me encanta trabajar con empresarios y por eso con mi compañera Laura, que ya se va a presentar, decidimos llevar a cabo este sueño con empresarios y, claro está, empezar con mujeres. Como lo dije en la Casa del Libro, en la pregunta que me hicieron el 26 de abril, no es excluyente. No significa que solo puedan pertenecer mujeres. Por ahora somos 10 mujeres, pero pueden pertenecer los hombres también cuando quieran. Así que bueno, le doy la palabra a Laura para que ella también se presente. Gracias, Alexandra. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá en este espacio que la Audacia del Cambio ofrece para ustedes. Este es un espacio donde vamos a brindar el conocimiento para que todo lo que aquí se diga también lo guarden para sus cosas, para que aprendan, para que lo pongan en práctica. Me presento, yo soy Laura Trujillo, profesional en gestión empresarial. Soy una mujer con sueños, metas, desafíos. Soy esposa, soy madre. Tengo 20 años de experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector financiero. Pero desde hace 2 años me he dedicado a desarrollar negocios digitales. ¿Sí? Eso es lo que hago actualmente y la verdad esto me ha permitido trabajar desde casa, algo que yo siempre había querido porque me permite estar pendiente de la formación de mi hijo.
algo que es muy importante para mí. Además, estos negocios digitales también me han permitido desarrollar este proyecto que tenía con Alexandra ya pues desde hace un tiempo trabajándolo, y pues adicionalmente a eso me dedico y desarrollo campañas publicitarias para productos de marketing digital, ¿sí? Yo lo hago para Latinoamérica y me especializo en plataformas como Google Ads y YouTube Ads, pero también me encanta aprender y adicionalmente me estoy formando en nuevas estrategias para poder aportar conocimiento a esta comunidad de la audacia del cambio. Les agradezco nuevamente pues toda su atención y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, Ale. Vamos a hablar de emprendimiento y PNL. Claro que sí, pero antes de que empecemos a hablar de emprendimiento y PNL, queremos contarles que tenemos hoy con nosotros un termo que ha personalizado para la audacia del cambio una de las empresarias que hacen parte de esta comunidad. Se trata de la empresa Stylish Eco Home. Ellas han personalizado para nosotros este termo. Aquí yo creo que en la cámara lo pueden observar muy bien. Tiene el logo de la audacia del cambio y es un termo que está hecho en fibra de trigo. Esto significa que reemplaza el plástico, es decir, que es una solución sostenible para el planeta. Estamos muy orgullosas de contar en la comunidad con Stylish Eco Home, una empresa que es de dos mujeres audaces que le apostaron al cambio. Son dos hermanas, dos personas muy jóvenes, de 30 y de 25 años, que han querido pertenecer a esta empresa, a esta comunidad, pero también que han hecho este hermoso termo para nosotros. Tienen un sinnúmero de productos, sobre todo productos de uso doméstico, ¿no? De uso diario. Sí, tienen unos recipientes muy lindos que nos permiten organizar los alimentos, tener la cocina bien bonita, podemos organizar los granos, el café, el azúcar, además los condimenteros que son muy prácticos. Los vasos, también los vasos de vidrio los decoran. Stylish Eco Home puede decorar bajo cualquier motivo que ustedes le quieran decir, cualquier utensilio de uso diario. De esta manera entonces tendríamos la oportunidad de decorar a la vez que usamos los productos. Es muy chévere porque imagínate cuando uno llega a una cocina y en un tarro de café encuentra sal, entonces uno va a hacer un tinto, saca una cuchara y lo que hace es, en lugar de tinto, hace agua con sal. Bueno, eso suele pasar. Entonces para esto nace esta solución. Como les conté, dos mujeres audaces, dos mujeres emprendedoras, dos hermanas que decidieron apostarle al cambio, Silvia y Daniela, y han creado Stylish Eco Home, empresa que hace parte de la comunidad de la audacia del cambio. Si quieren que les personalice sus detalles o si quieren que les personalicen los productos que ustedes, los utensilios que usan a diario en la casa, no duden en contactarlas en la página de Instagram. Ellas hacen parte de nuestra comunidad, así que las pueden ubicar dentro de nuestros seguidores. Y en Facebook también las encuentran. Se acerca el mes, se acerca es el Día de la Madre, pero ya estamos en el mes de las madres y pueden ustedes entonces mandar a personalizar un regalo para la mamá. ¿Qué tal un termo que diga, aquí toma la mejor mamá del mundo? No sé, eso es una idea que se me ocurre y que la pueden hacer realidad con Stylish Eco Home. Así que entonces alguien está diciendo que necesita dos. Qué rico, qué rico escuchar a la doctora Alexandra. Están diciendo por ahí en el Instagram. Así que bueno, gracias. Leo desde acá, no sé exactamente quién es, pero muchas gracias por el comentario. También me encanta Carely Peñalosa, Carmen Elisa. Muy bueno que estés conectada, bienvenida. Y estaremos atentos a contestar sus preguntas en el chat de la audacia del cambio en este en vivo que tenemos. No puedo ver muy bien aquí en el PC cuáles son las preguntas que nos están haciendo o ver el en vivo, pero estaremos a través del celular mirando cuáles son las preguntas que nos hacen y con mucho gusto las vamos a responder. Entonces, bueno, Laura, entremos en materia. Perfecto. Vamos a hablar de PNL y de emprendimiento. Muy bien, Ale, de verdad que es un tema bastante interesante y yo te quería preguntar, ¿qué relación hay entre estas dos palabras? O sea, entre estas dos
entre emprendimiento y PNL, ¿cuál es la influencia que hay entre las dos? Claro, yo para eso te voy a contestar con otra pregunta. Yo sé que una pregunta no se responde con otra pregunta, pero voy a hacer uso de esa facultad que tenemos hoy, de que somos las dueñas del espacio, para contestarte con otra pregunta, y es, si tú tuvieras que decir en 3 pasos, los emprendedores, las mujeres audaces y los hombres audaces que nos están viendo, quisieran saber 3 pasos fundamentales para el emprendimiento, ¿cuáles serían esos 3 pasos? Bueno, vale, pues es una pregunta muy buena. Hay muchos, pero en mi opinión considero que los 3 pasos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender son los siguientes, pues en mi opinión. Primero, tener los objetivos claros. Si sabemos para dónde vamos, sabemos a dónde vamos a llegar. Número 2, ejecutarlos, tomar acción, ¿sí? Y controlar pues como esa ejecución que nosotros hagamos. Y número 3, pienso que la flexibilidad, ¿sí? Y tener la creatividad de cómo nosotros vamos a responder ante las situaciones que se nos presenten, porque emprender es un camino de retos, entonces tenemos que saber cómo vamos a movernos y cómo flexiblemente vamos a sortear esas situaciones que se nos presenten. Perfecto, bueno, te interrumpo ahí porque Laura es experta en emprendimiento, entonces si dejamos que siga ahí dándonos los tips, pues se nos agota el tiempo, pero solo con esos 3 pasos que tú me has dicho, Laura, los 3 pasos fundamentales para el emprendimiento, yo te quiero decir por qué PNL para emprendimiento. Vamos con el primero. Vamos con el primer paso, que es tener los objetivos claros. Muchas veces, y en mi experiencia de trabajo con emprendedores, que como les dije, pues ya llevo bastante tiempo trabajando con empresarios, microempresarios y nuevos empresarios emprendedores, el paso más difícil es lograr que plasmen su idea en un objetivo. ¿Y por qué? Porque cuando tú trazas un objetivo, normalmente tienes miedo de lo grande, de la grandeza que puedas trazar. Entonces, el objetivo te obliga a decir qué quieres lograr, en cuánto tiempo lo quieres lograr, y el objetivo debe poderse medir, y eso asusta. ¿Y por qué asusta? Porque nosotros tenemos unas tendencias de pensamiento, unas tendencias comportamentales, que normalmente las aprendemos en la infancia. Desde el momento 0 hasta el año más o menos 7, estamos aprendiendo a comportarnos y recibimos estímulos sensoriales del exterior, casi siempre de la familia, de personas que queremos mucho, de personas en las que confiamos bastante, y entonces nos van pasando esa información, el cerebro va creando unos comportamientos, unos estilos de comportamiento, y los va almacenando en el disco duro, pues, de nuestra cabeza, que es el cerebro. ¿Por qué lo hace? Porque lo normal es hacerlo así, porque es muy difícil que cada estímulo que uno reciba en toda su vida, entonces el cerebro tenga que pensar cómo me comporto, cómo respondo ante ese estímulo. No, él crea unos comportamientos definidos y los instala ahí en el cerebro. Luego, cada vez que nosotros recibimos ese mismo estímulo, pues el cerebro simplemente responde ante esa situación. ¿Y cómo responde? Como la forma que nos enseñaron a responder cuando aprendimos a hacerlo cuando éramos niños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le pedimos al emprendedor o al naciente empresario que cree un objetivo, lo primero que tiene es miedo. Miedo porque su cerebro recuerda los fracasos. Recuerda las veces que se ha equivocado y las veces que ha sido juzgado y las veces que ha sido castigado por cometer un error. Entonces, lo primero que el emprendedor tiene es miedo. Miedo a perder, miedo a no ser capaz. Y ahí sale otro miedo que casi todos los seres humanos manejamos, y es que tenemos en nuestra cabeza una audiencia imaginaria. Entonces nosotros pensamos que cada cosa que nosotros hagamos hay un auditorio al frente esperando para castigarnos o para aplaudirnos por eso que estamos haciendo. Y casi nunca pensamos que bueno, está bien, nos pueden decir que no fue bien, que hay cosas por mejorar, pero que no fue bien, sino que nos vamos a los extremos. O definitivamente nos aplauden y salimos en hombros, o nos apedrean, nos abuchean y nos sacan. Eso es lo que casi todos los seres humanos tenemos metido en nuestro pensamiento. Entonces, claro, cuando vamos a trazar un objetivo para crear una empresa, lo que normalmente pasa es que nos acordamos de eso y sentimos miedo. Por eso la programación neurolingüística es muy importante,
Porque programar significa mandarle otra información al cerebro para que él responda diferente a los estímulos que recibimos. Más o menos, Laura, si tú le dices al computador, te para frente a este PC y le dices, no quiero que trabajes más en Excel, ahora trabaja en Access. Y tú, el computador no trabaja en Access. ¿Pero qué pasó? No le has instalado el programa de Access. Entonces, así mismo funciona el cerebro humano. Para que el cerebro humano se comporte de manera diferente, hay que instalarle un software diferente, hay que mandarle información diferente y él va a reaccionar. Entonces, por eso es importante la PNL. Vamos con el segundo. El segundo es trazar un plan de acción y controlarlo. Este me encanta. Me encanta porque casi siempre en los talleres de PNL que yo he dado, siempre trabajo un tema interesantísimo que se llama Vision Board. Ese Vision Board es el mapa de sueños, el proyecto de vida, el tablero de visión en donde nosotros vamos a vernos en un futuro. Y hay algo curioso, y es que la mayoría de empresarios, la mayoría de emprendedores no planean a más de un año. Es como si el año entrante acabara el mundo. Entonces todo el mundo traza sus metas a 2018. A 2024. Entonces en 2024, en 2025 no hay 2025. Y resulta que la planeación debe ser a largo plazo. Es cierto, Ale. Personalmente pensaba yo que un año o 2 años era un tiempo muy largo. Y cuando empecé en este camino del emprendimiento, ¿sí?, en los negocios digitales, me di cuenta de que un año, o sea, no es nada. Realmente ahí aprendí que realmente debemos planear, y eso es muy poco, 5 años, 10 años, realmente lo vemos muy lejos, pero en realidad no lo es. Mira, nosotros llevamos cuántos años de amigas, 20 años, nos graduamos en la universidad, pensamos que fue hace poco, pero realmente el tiempo pasa, entonces eso es algo muy importante y no darnos miedo a planear a un largo plazo. Así es. Justamente planeamos a muy corto plazo porque nuestra capacidad de soñar está atrofiada. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos dicen, deje de soñar tanto. Los sueños, sueños son. Eso deje de pensar que la luna es de queso, que esa de allá no se le baja. Entonces, casi siempre en la niñez pasaron situaciones en las que nuestros sueños se vieron frustrados por palabras que nos dijeron y eso eso generó creencias limitantes en nuestro cerebro. Por eso nos da miedo planear, por eso nos da miedo pensar qué pasará en 5 años, cómo me voy a ver en 5 años. Pero mira, justamente aquí se están conectando personas con las que me conozco hace muchos años, por ahí vi a Ludari, por ahí vi a Carol, y con ellas, así como contigo llevo 20 años de amistad, justamente con Ludari y con mi grupo de Gallar, con Gladys y Ludari y Adriana y Jacqueline, vamos a celebrar 30 años de amistad. ¿A qué horas pasaron? No sabemos, vamos ahorita en mayo a celebrarlos. Pero lo que quiero decir con esto es que el tiempo pasa muy rápido y nuestro miedo a pensar en futuro hace que no tengamos el plan ni lo controlemos. Entonces, por eso PNL para emprendimiento. Vamos con la tercera. La tercera que tú me decías es, yo creo que hay que tener también flexibilidad y creatividad. Miren, algo que he visto en mi vida de trabajo con emprendedores, he visto morir más empresas de las que he visto nacer. Y eso es muy triste. Normalmente, lo que nos sucede cuando tenemos un fracaso, que el fracaso es algo normal, es la cotidianidad, cuando las cosas no salen como nosotros creemos, la primera tendencia es la tendencia del niño. Normalmente el niño, cuando no sale algo como quería que saliera, tira las cosas y se va y coge otro juguete. Ese juguete ya no le sirvió. Entonces, así a veces nos comportamos nosotros. A veces nosotros lo que hacemos es que cuando hay situaciones que no salen de la mejor manera en el tema empresarial, entonces nosotros cerramos la empresa, la acabamos o peleamos con el socio y se terminó la empresa. Eso es lo que normalmente pasa. Decía en el taller que hacemos de programación neurolingüística, hablamos de algo que es modelado de la excelencia, y decía el doctor Rafael Ardila, que es uno de los que llevo a veces a que hable, a ver un video de él para presentarlo como un modelo de excelencia con mis alumnos de PNL, y dice él en uno de sus videos, el doctor Rafael Ardila ya murió, pero él dice en uno de sus videos
Cuando empieza la empresa, eso celebramos y la copa de vino y habrá el whisky felices, pero cuando hay problemas, ahí es donde se da uno cuenta de qué tanta capacidad empresarial tienen los socios. Entonces, por eso es importante la PNL, porque en PNL aprendemos que el fracaso no es la constante, que nosotros no nacimos para fracasar, que no es que todo nos salió mal, que no es que estamos salados, que no es que somos de malas, que no es que... No, lo que pasa es que el fracaso es parte de la vida, equivocarse y cometer errores es parte de lo que puede suceder diariamente. Así que entonces, ahí aprendemos qué hacer con esas situaciones de fracaso, cómo gestionar la emoción de frustración y cómo prepararnos muy rápidamente para maniobrar, pero no acabar la empresa. Esas empresas que llevan 30, 40, 50 años, Gabasa cumplió 100 años, ¿cuántas veces creemos que se han equivocado? Muchas, demasiadas veces. Pero el emprendedor o el dueño, el empresario, ha tenido la capacidad para maniobrar rápidamente y poder hacer otra estrategia. Entonces, ¿eso cómo se logra? Metiéndole otra información al cerebro, porque lo normal es que nosotros, ante la frustración, tengamos una tendencia de dejarlo todo. Y hoy por hoy es peor, Laura. Hoy por hoy se está viendo en las personas muy jóvenes una tendencia al suicidio, por ejemplo. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, pues me muero, ya, hoy me tiro el puente de la novena. Pero esa no es la solución. La verdad es que hay N caminos para tomar, así como N rutas hay, perdón, como N metas hay muchas metas que alcanzar, también hay muchos caminos para alcanzar las metas. Y tú has dicho algo importante. El camino al emprendimiento no es en línea recta, eso tiene sus curvas, eso tiene sus subidas y sus bajadas, y de eso consiste la vida. Sí, yo siempre veo memes en las redes sociales donde dice el plan que yo pienso y todo recto, y el plan que en realidad es, así es, desafíos, con curvas, y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y la PNL es una excelente herramienta con las técnicas que tiene para poder sobrellevar esos impases, esas situaciones que nosotros tenemos. Así es, claro que sí, claro que sí. Recuerden que pueden hacernos las preguntas a través del chat, ahí estaremos muy pendientes para poder contestar todas las preguntas que tengan hoy que estamos hablando de PNL y de emprendimiento. Ale, otra cosa muy importante que a veces nos pasa es que decimos que se nos va muy rápido el tiempo, ¿sí? Y en el emprendimiento el tiempo es oro. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo nos ayuda la PNL para optimizar esos tiempos, para ser más productivos, ¿sí? Para poder como rendir más en nuestro trabajo? Has tocado un tema que a mí me encanta y es el tema de las creencias limitantes y la mentalidad de pobreza. Miren, la mentalidad de pobreza, que es algo con el que casi que el 90% de los colombianos tenemos instalado en nuestra cabeza, es esa situación que nos lleva a dilapidar recursos. La persona que tiene mentalidad de pobreza desaprovecha tiempo, dinero, tiempo que es igual a dinero, desaprovecha oportunidades, desaprovecha relaciones, desaprovecha personas, desaprovecha comida, desaprovecha lugares, no aprovecha absolutamente nada por la mentalidad de pobreza. Yo no sé si a las personas que están conectadas les ha pasado, aprovecho para lanzar una pregunta ahí en el chat, ¿a quién le pasó que cuando era niño le decían, somos pobres? Así somos pobres. Y entonces el cerebro crece creyendo que la normal es ser pobre. Acá hay una pregunta que nos dice, ¿nos pueden contar sobre un caso de éxito de emprendimiento usando PNL? Claro que sí, ya lo voy a contestar. Entonces, la gente o nosotros pensamos que somos pobres y entonces tenemos esa mentalidad de desaprovechar el tiempo. Miren, las redes sociales, por ejemplo, se hicieron para acceder a mercados que antes era imposible. Facebook tiene 34 millones de usuarios solamente en Colombia, pero la mayoría usa el Facebook para consumir y para gastar tiempo en Facebook, para gastar tiempo en Instagram y para gastar tiempo en todas las redes sociales, porque la mentalidad de pobreza lo lleva a eso. Entonces, ¿cómo aprovechar el tiempo? Es algo que también se ve en PNL, y cómo los recursos que están disponibles se deben ejecutar de la mejor manera, aprovecharlos. Algo muy importante para el uso del tiempo es tener la meta clara.
Si tú tienes la meta clara y el plan de trabajo claro, esa meta, que normalmente es a largo plazo, la divides en objetivos pequeñitos que vas ejecutando día a día. Y así entonces vas a lograr, dicen por ahí, Roma no se construyó en un año, ni en un día. Roma demoró mucho tiempo en construirse. Eso lo que quiere decir es que nos debemos permitir un espacio para cumplir nuestras metas, pero tampoco debemos esperar a que algún día pase, sino que todos los días debemos ir trabajando en la consecución de al menos una de las metas pequeñitas que nos hemos establecido. Vamos a responder la pregunta de un caso de éxito en emprendimiento usando PNL. Mire, yo tengo muchos casos de éxito en emprendimiento usando PNL y les voy a contar por qué la empecé a utilizar. Como les dije al principio, yo soy sobreviviente de la programación neurolingüística. Gracias a la programación neurolingüística, la reprogramación mental, logré salir de una situación de salud muy crítica en la que me vi en el año más o menos 2013, en donde estuve de verdad muy mal, y gracias a eso estoy aquí hoy con ustedes. Aprendí, hice 2 años de programación neurolingüística. Creo que el televisor aquí nos está pasando algo al frente. Entonces hice 2 años de reprogramación mental, de un tratamiento de reprogramación mental, y eso hizo que nosotros, que yo pues aprendiera que si usaba la programación neurolingüística podía tener resultados diferentes. Pues bien, en ese momento yo trabajaba haciendo desarrollo de proveedores y logré empezar a utilizar estas herramientas que me estaban enseñando a mí. Empecé a trabajarla con los emprendedores. Miren, tengo un caso muy particular. Estábamos en un municipio de Casanare, en donde había una persona que tenía la oportunidad de venderle a la compañía petrolera para la que yo trabajaba agua en carro tanque. Tenía licencia para vender el agua en carro tanque, para vender el metro cúbico al precio que dijera y se lo comprábamos. Y estaba peleando era para que le compráramos bolsitas de agua. Es decir, pensaba o quería o pretendía que la compañía le comprara bolsitas de agua que al mes facturara 500.000 pesos, y no que vendernos agua en carro tanque que al mes podía facturar 50, 70 millones de pesos. Me gasté 40 horas de programación neurolingüística para convencerla de que ese proyecto de vender agua en carro tanque, en bloque se llama, así se llama técnicamente, era más rentable que vender agua en bolsita. ¿Por qué? Porque ella tenía un problema de mentalidad de pobreza, porque de niña le habían dicho que era pobre, y ganarse una cantidad de dinero grande que nos daba el plan de negocio, porque yo le ayudé a trazar el plan de negocio, pues hacía que entonces nosotros no pudiéramos, ella no pudiera pretender querer tener esa empresa, porque era pobre, porque ella pensar en ese dinero no le cabía en su cabeza y no lo aceptaba. Además de eso, había tenido un problema con el esposo porque recién casada, ella hizo uso de una tarjeta de crédito, entonces se metió pues en un crédito que su esposo no conocía, luego el esposo tuvo que pagarla y entonces el esposo le decía que ella era bruta para manejar los negocios. Así que entonces no podía, no le cabía en la cabeza, tenía una creencia limitante que no merecía el dinero. Y lo trabajamos y logramos que esta empresa montara su venta de agua en bloque, que ampliara. De hecho, tenía que ampliar la entrada a la finca para que por ahí cupieran los doble troques, y no podía hacer una inversión de 4 millones de pesos para ganarse 70 millones de pesos mensuales porque tenía una creencia limitante. Entonces, ese es un caso de éxito. 40 horas de PNL me gasté para que ella entendiera que mi plan de negocio se podía ejecutar y que ella no era pobre y que no merecía ser pobre toda la vida, que ella podía cambiar eso y que tenía la oportunidad, porque su mentalidad de pobreza no le permitía. Hoy la empresa está funcionando todavía, por ahí me llama a veces a darme las gracias y demás, y hablamos un ratico con ella, porque la empresa sigue funcionando, la empresa sigue vendiendo agua en bloque, agua en botellón y agua en botellita, y en bolsa y en todo. Entonces hay muchos casos de éxito, tengo muchísimos casos de éxito de programación neurolingüística, de cómo las personas, si cambian su forma de pensar, automáticamente las cosas empiezan a funcionarles, y a funcionarles para bien, para bien. Entonces, gracias por la persona que hizo la pregunta, ahí estoy muy atenta, estamos Laurita y yo pendientes del chat
para responder las preguntas que nos quieran hacer a través de Instagram. Sí, de verdad muy interesante y mira cómo todo este proceso de las creencias limitantes nos hacen perder oportunidades, lo que tú decías ahora. Ahora hay otra cosa que me parece también importante y te la quiero preguntar sobre el tema de la gestión de emociones, ¿sí? O sea, yo pienso que es un tema también muy importante en los emprendedores porque las emociones son altas, bajas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. ¿Cómo la PNL nos ayuda a gestionar las emociones que tenemos por diferentes situaciones? Claro, bueno, ese tema es un tema que vamos a ampliar, vamos a hablar bastante de él de hoy en 8. De hoy en 8 vamos a tener una empresaria que hace parte de la audacia del cambio, la vamos a tener aquí en este escenario compartiendo set con nosotras y hablando de inteligencia emocional y hablando de su empresa. Vamos a tenerla aquí, pero no, es importante también dar una abrebocas del tema emocional. Miren, las emociones, porque los seres humanos somos emocionales, las emociones son las que dirigen nuestra vida. Y mucha gente dice es que controle las emociones, la verdad es que uno no controla nada, uno lo tienes que gestionar. Para controlar emociones es como cuando uno coge, así como íbamos a hacer ahorita que el televisor que está al frente se nos apagaba y se nos prendía, entonces coger un control y apagar o prender. Eso es controlar, pero la verdad es que usted no apaga o controla lo que está sintiendo, usted no hace eso, usted simplemente aprende a gestionarlo. Y para eso hay una herramienta fundamental de PNL que se llama autoconocimiento. Entonces, es posible, algo preguntaba Luna Carito, Alexandra, ¿podrías explicar la inteligencia emocional? Kareli nos está preguntando que si es posible aplicar la inteligencia emocional. Y Stylis, ¿cómo puede PNL ayudar a los emprendedores a mejorar el estrés y mantener el estado emocional positivo en situaciones difíciles? Justamente de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es gestionar las emociones de tal manera que nos ayuden para lo que nosotros estamos haciendo. Eso es inteligencia emocional. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan una película que se llamaba Intensamente, que salió por allá como en el año 2016, que cuando querían prender fuego por alguna razón, incendiar algo, salía ira y la ira incendiaba. Pues es una emoción que se está utilizando para algo que se necesita en ese momento. Entonces, no es que las emociones sean buenas o malas, lo que pasa es que nosotros debemos utilizarlas para bien, de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos, de acuerdo al proyecto de vida. Las emociones, para poder gestionar emociones, hay una herramienta fundamental en PNL que se llama autoconocimiento, y es identificar de dónde proviene esa emoción. ¿Cómo me hace sentir esa emoción y de dónde proviene? ¿Por qué yo la tengo? Recordemos que dijimos que todo lo que está instalado en el cerebro es porque recibimos unos estímulos. Cuando estábamos aprendiendo, el niño nace con un cerebro blanco y se empieza a escribir en esa hoja sobre él, y recibimos esos estímulos y el cerebro metió una información y la dejó ahí con una tendencia comportamental. Entonces ahí es donde tenemos que ir a revisar de dónde viene esa emoción y cómo nosotros podemos gestionarla. Eso es supremamente importante. Voy a darles aquí para hablar un poquito de emociones, pero ya de hoy en 8 vamos a hablar más. Cuando yo era niña, a mí me asustaron con el coco. Me asustaron con el coco, y había un coco que llegaba a la casa que yo decía que ese era el coco, era el mítico coco, pues así, andrajoso, sucio, uñas largas, babeaba, barba, bueno, en fin. Entonces lo que yo hice fue crear una tendencia limitante, una creencia limitante, y sentir miedo hacia los mendigos, miedo que todavía no he podido superar. Pero pasó algo, y es que llegó el coco un día a la casa y mi abuela estaba en el solar y la licuadora estaba prendida. De ahí en adelante, que yo tenía 5 años, hasta hace 10 años, yo no podía prender la licuadora de mi casa si la puerta no estaba abierta, estuviera donde estuviera. Y tuve que identificar de dónde venía ese problema, que no era consciente de dónde venía, para poderlo solucionar, porque imagínese tener que abrir la puerta para prender la licuadora. Eso es absurdo, eso es algo que no tiene por qué controlarte la vida, pero era una situación que estaba pasando. Entonces, más o menos así, y de hoy en 8 vamos a hablar un poco sobre cómo identificamos en dónde nacen nuestras emociones para poderlas gestionar. Las emociones, así como las enfermedades, se atacan por la causa.
Si no conocemos la causa, no va a pasar. Algo que quiero referirme a PNL, que no es PNL, no es afirmar, decretar y ya va a pasar. Entonces, decretamos y afirmamos que vamos a tener $1.000.000 en nuestra cuenta en 1 año y medio. Decretado está. Y en año y medio vamos y no está el $1.000.000. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado para eso. De hecho, $1.000.000 ni siquiera nos cabe en la cabeza porque tenemos una tendencia limitante. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar la emoción de dónde viene, trabajarla y después decreta, o de antes decreta, pero el decreto debe venir acompañado de un plan de trabajo y de ejecutar ese plan de trabajo para que las cosas se cumplan. Lo que pasa es que la programación neurolingüística trata de cómo tú, a través del lenguaje, que puede ser verbal o no verbal, eres capaz de transmitir las sensaciones que recibes, de dar respuesta a las sensaciones que recibes. Eso es PNL. Entonces, claro, una forma es hablando bien, cambiando nuestra forma de hablar, pero uno solo cambia su forma de hablar cuando está convencido de algo y cuando lo trabaja. Lo otro es libreto. Sí. Lo otro es libreto, y el libreto uno se lo aprende por un momento, pero la verdad es que el libreto no le dura para toda la vida. Lo importante es cambiar lo que tienes aquí en la mente para que entonces podamos actuar de diferente manera y recibir resultados diferentes. Seguimos atentos al chat. Ale está diciendo algo muy importante y es el tema, el tema de los resultados, ¿sí? Puede que esta información ustedes la hayan leído, ¿sí? Parte de lo que han escuchado o lo han visto o leído en algún lado, pero de verdad que hay 3 palabras que son muy peligrosas, ¿sí? Y esas 3 palabras son ya lo sé, ¿sí? A veces creemos que porque escuchamos algo ya lo sabemos, pero realmente tenemos que mirar nuestros resultados. Cuando nos ponemos y miramos los resultados y vemos que no son los que queremos, ahí nos damos cuenta de que no lo sabemos, ¿sí? Entonces, cuando ya sabemos algo es porque lo hemos puesto en práctica, lo hemos interiorizado. ¿Qué pasa? Las cosas que vemos las olvidamos, las que escuchamos las recordamos, pero lo que hacemos, lo que ponemos en práctica, ya se nos queda y ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, yo los invito a que esta información, a todo el conocimiento que nos está dando Alexandra, porque ella tiene experiencia, es experta en PNL, tomemos una palabra, algo que ella haya dicho y la interioricemos. Aprovechemos este conocimiento y pongámoslo en práctica en nuestras empresas, en nuestra vida, ¿sí? Esta es la idea que nosotros tenemos con Alexandra, de transferir conocimiento, pero para que ustedes y nosotros también la pongamos en práctica. Esta es la idea de la audacia del cambio. De acuerdo, Laurita, y justo con eso que tú estás diciendo respondemos 2 preguntas que están en el chat. Uno dice, ¿la PNL tiene fecha de caducidad? Y yo quiero contarte que sí. Y la otra, ¿cómo podemos identificar cuáles son nuestras tendencias, las creencias limitantes? Voy a responder primero lo de la fecha de caducidad. Mira, cuando uno aprende a programar su mente, porque casi nunca lo sabemos hacer, nadie nace con ese conocimiento, pues cuando uno le enseñan a programar su mente, pasa algo, y es que si uno lo practica, cada vez se va volviendo más experto. Yo no soy psicóloga y yo no hice un curso en PNL, yo hice una especialización porque durante 2 años estuve en un tratamiento de reprogramación mental para curarme de una enfermedad y me curé. Es decir, que es un caso de éxito y aprendí a usar PNL. A través de esa, desde el año 2014, empecé a usarla con los empresarios locales de la operación minero-energética para la cual yo he trabajado, y ahí me di cuenta que era exitosa cuando las personas ponían en práctica lo que yo les enseñaba, la transferencia de conocimiento. Entonces, sí tiene fecha de caducidad, porque si tú recibes la información y no la pones en práctica, la fecha de caducidad es mañana o ahorita a las 10 de la noche. Se acabó, no sabe más de PNL. Pero hay una ventaja y es una buena noticia. Si tú la practicas todos los días, se puede convertir en un experto y cada día vas a encontrar más oportunidades para practicarla. La práctica hace el maestro. Ya contesto la otra pregunta, pero no quiero perder esta. ¿Cómo aplicar esto en los niños? Sobre todo el manejo de miedos. Ya contesto eso de Carmen Elisa, pero mira,
Sigo con la otra pregunta. ¿Cómo identifico las creencias limitantes? Las creencias limitantes se identifican cuando nosotros, como decía Laura, revisamos si estamos en una situación cómoda. ¿Me gusta lo que estoy viviendo? ¿Este resultado que estoy obteniendo hoy era lo que yo había planeado hace años? ¿Es lo que yo quiero vivir? ¿Es como yo quiero estar? Ahí me doy cuenta si sí o si no. Si la respuesta es no, que nos pasa a la mayoría, decimos no, esto no era lo que yo quería, ese no era el sueño que yo quería vivir, entonces debemos empezar a identificar qué es lo que no nos gusta. Por ejemplo, es que no me gusta que a mí el dinero no me alcanza. Yo me gane un salario mínimo, me gane 20 salarios mínimos, el dinero no me alcanza. Eso es lo que no me gusta, yo no me siento satisfecha con eso. Entonces quiero crear una empresa para tener más dinero. Pues yo le quiero contar que muy seguramente el dinero no te alcanza porque tienes una creencia limitante con el dinero y puedes tener 30 empresas que todas te sean rentables, no te va a alcanzar el dinero. Tienes un problema con el dinero o un problema de mentalidad de pobreza donde tú desaprovechas los recursos o un problema en donde gastas más de lo que tienes, que también es mentalidad de pobreza, o simplemente es que tienes un problema financiero y que vives endeudado y endeudado y endeudado, que también es una creencia limitante heredada casi siempre por línea genética. Otra situación en los temas emocionales es que yo todas las parejas que consigo normalmente son maltratadores, son abusadores, son borrachos, jugadores, parranderos. Eso me pasa siempre. Y siempre yo termino en eso. Por ejemplo, revisemos cómo era la familia. ¿Vienen de papá maltratador? Porque normalmente lo que hacemos es buscar una pareja como eran nuestros padres. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque resulta que el cerebro da como normal aquello que aprendimos. Y si nosotros lo que vimos en nuestra casa fue maltrato, fue abuso, fue que no había una figura de autoridad, pues eso es lo que nosotros buscamos también, porque eso es lo que el cerebro cree que es lo normal. Entonces, ¿cómo identificamos las creencias limitantes? Lo primero es identificar el plano en el que nosotros no nos sentimos satisfechos y cuál es nuestra experiencia biográfica al respecto. Es decir, si venimos repitiendo comportamientos, cómo era la familia de mi madre o de mi padre, cómo eran la de mis abuelos, y ahí nos vamos a encontrar con un sinnúmero de cosas interesantes. Yo lo hice y de verdad que me sorprendí bastante. La otra pregunta de cómo hacemos para aplicar PNL en los niños, especialmente el tema del miedo. Miren, recuerden lo que les había dicho hace un rato. El niño nace con un cerebro en blanco. Es una hoja en blanco que todos los que estamos a su cuidado, que estamos a su alrededor, empezamos a escribir. Lo primero es hablarle al niño con la verdad y tener autoridad con el niño. Si tú tienes que corregir al niño o castigar al niño, hazlo tú y explícale por qué lo hace. Pero no le digas que se lo va a llevar el coco, o que se lo va a llevar un espíritu, o que por la noche va a venir alguien y ya se va a desaparecer. Ese tipo de cosas que normalmente las usamos por nuestra falta de carácter para aplicar un correctivo necesario, van creando en el niño miedos. Otra situación es cuando desconocemos al niño, cuando lo ignoramos totalmente o cuando lo que él nos dice le resta importancia. O algo peor, cuando lo maltratamos porque el niño dice la verdad. Cuando lo castigamos severamente por una situación que finalmente puede ser algo que se puede corregir, capaz que merece un castigo, pero no físico. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que el niño tenga miedo a hablar. Hay niños a los que les dicen que usted es feo, a los que les dicen que usted no sirve para nada, a los que les dicen que usted es gordo, que usted es deforme, que usted es bruto. Hay miedos de esos. Entonces, ese tipo de miedos puede ser, se le dicen al niño, pues hay un momento en que le dicen usted es un bruto, usted no sirve para nada, y el niño crece creyendo que es un bruto y que no sirve para nada. Y es el niño que tiene miedo de enfrentarse a un público y que crea en su mente ese público imaginario que lo va a juzgar porque en su casa lo juzgaron. Es muy importante. Yo no tengo hijos entre muchas razones, una de ellas es esa, y es que es muy complicado tener la responsabilidad de criar a otra persona y de meterle información en la cabecita a otra persona. Entonces,
El llamado es: tengamos cuidado con lo que decimos, porque la palabra tiene poder. No porque tú le digas que es un bruto, ya es bruto, no, es que le estás diciendo que es un bruto y él se está metiendo eso en su cerebro y de ahí en adelante lo va a aplicar, porque el niño es una hoja en blanco. Ojo los papás, desde el momento 0 hasta el año 7, ahí le están metiendo información al niño, ahí le están metiendo información al niño. Entonces, fundamentales. De verdad que muy interesante, Ale, el tema, y de verdad mucho por analizar, mucho por interiorizar y mucho por poner en práctica, la verdad. Sobre todo poner en práctica, sí. es lo más difícil. Porque conocimiento sin acción genera frustración, eso lo tengo claro y es importante tenerlo claro. Sí, ahí es fundamental tener claro cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y empezar a trabajar en desmontar esos mitos que tenemos en el cerebro. Yo quiero contarles que nosotros tenemos programado para el 27 de mayo un taller de PNL. Entonces los invitamos a seguirnos en La Audacia del Cambio a través de Instagram, pero también si están interesados en el taller de programación neurolingüística, que es muy chévere, las personas que estén conectadas y que ya hayan hecho el taller, que son las pioneras de La Audacia del Cambio, nos pueden contar qué tal les pareció ese taller. Las personas que estén interesadas en hacer ese taller, déjenos un mensajito por el interno de La Audacia del Cambio en Instagram para nosotros contactarlos y contarles, darles más información sobre ese taller. Es un taller magnífico de 8 horas, todo un día, hablando de autoconocimiento, hablando de inteligencia emocional, hablando de comunicación, hablando de modelado de la excelencia, hablando de vision board, y de verdad que es el primer paso que uno debe hacer para aprender programación neurolingüística. Hay una buena noticia, y es que como somos hoy, lo que somos hoy tiene oportunidad de mejora. No soy como soy y ya no hay nada que hacer. No, señores, puedo cambiar lo que tengo hoy. Si no me gusta algo, lo puedo cambiar, no importa si tengo 15, 40 o 60 u 80 años. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambiar. Si yo pude vencer una enfermedad muy grave a través de programación neurolingüística, tú puedes crear una empresa primero creyendo que lo vas a lograr. Antes de crear una empresa, lo primero es convencerse de que vas a alcanzar el objetivo, cambiar esa tendencia limitante que tienes, porque es que una empresa es como un hijo. Totalmente. Eso es un plan mayor, eso es un objetivo muy grande. Entonces, si uno lo va a hacer, pues asegúrese de que lo haga bien. ¿Y cómo lo hace bien? Primero, interiorizando a través de programación neurolingüística, mandándole otra información al cerebro para que las creencias limitantes no nos vayan a echar a pique la empresa, tener objetivos claros, como dijo Laura, tener un plan de acción, pero además de esto, ser creativos y flexibles para poder cambiar ese plan de acción en todo el devenir de la vida. Así que bueno, yo los invito primero a todos los empresarios, a todas las personas audaces, a que sigan trabajando en sus empresas, a que sigan fortaleciéndose, a que cambien su manera de pensar, y les aseguro que logran objetivos mayores. Pero también queremos contarles que en La Audacia del Cambio tenemos 10 pioneras, 10 empresarias audaces. Sí, magníficas, ¿no? Son 10 empresarias, las felicitamos de todo corazón, de verdad que son excelentes en todo lo que hacen, y invitamos a unirse pues a más personas a esta comunidad. La idea es crecer y formar redes de fortalecimiento y acceso al mercado, que es lo que queremos. Y una cosa importante que yo quería decirles, y es que no le tengamos miedo al cambio. A veces pensamos, sabemos que tenemos que cambiar, pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y a la conclusión que llegué fue que nosotros pensamos que si cambiamos es que nos tenemos que convertir en otras personas totalmente diferentes, o vamos a perder nuestra esencia o como somos. Y no, en realidad no, tenemos que ser como la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Es cambiar para mejorar. Entonces no le tengamos miedo al cambio, y eso pues también es el lema de nosotros, ¿sí? Por eso se llama La Audacia del Cambio. Arriesgarnos a cambiar para mejorar. Ser audaz es hacer cosas que normalmente no hacemos por miedo.
es tener esa capacidad de enfrentar retos que en condiciones normales no enfrentaríamos. Y el miedo al cambio normalmente está metido en la cabecita nuestra, también podemos cambiar eso. Pero la audacia del cambio está compuesta por 10 empresarias, por Pastelarte, que por ahí la vi, Andrea Ardila, está compuesta por Fascinarte, una empresa que te vende detalles hermosísimos para toda ocasión. Pastelarte también te personaliza, las tortas, las galletas, los cupcakes son deliciosos. Fascinarte te hace toda clase de detalles personalizados, divinas las cosas que vende. Clanti, ropa pintada a mano, diseños extraordinarios, y estamos súper felices, Laura, porque Clanti hizo un encadenamiento productivo con Delú. Boutique Delú, en pie de cuesta, que también hace parte de la audacia del cambio. Tiene la ropa pintada a mano que hace Clanti, hay diseños exclusivos y los tiene Delú en pie de cuesta, así que no duden en visitarla. Pero además está Stylish Ecojón, Stylish que te personaliza los detalles que tú quieras también, bajo cualquier concepto que tengas. Y está IP Professional Nails, Ingrid con sus uñas maravillosas, qué trabajo tan lindo que hace en uñas acrílicas, diseños exclusivos extraordinarios, muy bonitos, hace parte de la audacia del cambio. Asimismo, Apícola Santa Lucía, la mejor miel, nuestro gerente de producción dice que es la mejor miel que ha probado en la vida, y él tiene una vida muy larga. Nuestro gerente de producción tiene 10 años, entonces en sus largos 10 años ha probado la mejor miel que la produce Apícola Santa Lucía. Es hecha producida por abejas que han sido rescatadas. Súper lindo ese proyecto. Además está Modas Evans, modas, vestidos para toda ocasión. Así que tenemos en la audacia del cambio una gran cantidad de empresarias. Somos 10 empresarias que estamos unidas para tener mayor acceso a mercados y fortalecernos. Nosotras estamos en el camino, nosotras queremos demostrar que las mujeres no somos las que le damos duro a otras mujeres, que las mujeres nos apoyamos entre nosotras, que las mujeres hablamos bien las unas de las otras, y que las mujeres, a través del apoyo mutuo, podemos tener mayor acceso a mercados. Estamos llegando al final de este primer miércoles de cambio. Muchas gracias por todas las personas que se conectan, por todas las preguntas, por todos los aportes que nos han hecho para este programa. Y no olviden, de hoy en 8 vamos a tener nuevamente un miércoles de cambio con una mujer audaz, una empresaria que hace parte de la comunidad y que viene a contarnos cómo ha hecho ella para tener esta gran empresa. Les adelanto algo, es una empresa de triple impacto. ¿Sabes qué es el triple impacto, Laura? No, cuéntame un El poco triple más. impacto es cuando la empresa tiene impacto social, ambiental y económico. La vamos a tener de hoy en 8 acá para que nos muestre y nos cuente qué es lo que ella hace diferente para estar donde hoy está y cuáles son sus metas grandes y ambiciosas. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y los invito a que nos sigan a través de nuestra página en Instagram, La Audacia del Cambio, y que estén muy pendientes de todas las novedades que les vamos a contar. Sean bienvenidos al taller de PNL que estará el 27 de mayo para ustedes. A través del interno les vamos a dar comunicación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. De verdad, muy agradecidos por su presencia. Es muy valioso para nosotras. Gracias. Nos vemos de hoy en 8.